Bien, en principio, muy buenas tardes con cada uno de los participantes. Ya está con nosotros nuestro expositor, el doctor Adilson Castillo Miranda, a quien desde ya le agradecemos y le damos la bienvenida. Bien, doctor, cuando guste, puede iniciar la actividad académica. Muy bien, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. A ver, según lo que el temario que me han mandado, el tema de hoy es hablar sobre la sanción administrativa, correcto, ¿no? Hola. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos hablando de activa. ¿Se me escucha bien? Disculpen que que estoy un poco a fondo, estuve un poco delicado de salud, pero eso no va a impedir que podamos dictar la clase de hoy de manera eficiente. ¿Sí? Muy bien. Listo. Recordando algunas cosas importantes o necesarias dentro de lo que es lo sancionador o dentro de lo que es el procedimiento administrativo sancionador, del cual vamos a reflexionar en esta clase, es necesario hablar de diversas figuras jurídicas que se van a dar en el contexto de la potestad y de la actuación sancionadora. A modo de preámbulo, sería bueno decir que esta potestad sancionadora, del cual seguro en algún momento ya lo han reflexionado o lo han desarrollado, va a nacer en un contexto administrativo bastante interesante, ¿sí? Porque no se olviden que el sancionador, al ser una actuación que limita derechos, tiene que tener un conducto, tiene que tener un cauce, tiene que existir un presupuesto de respeto a la legalidad y de respeto al debido procedimiento. Entonces, el hablar, ¿sí?, de las sanciones y de las faltas administrativas es hablar también de ese conducto, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de la teoría de la sanción ahora y ver que el ejercicio y la actuación sancionadora va a, va a requerir ciertos presupuestos para que se desarrolle, ¿sí? Muy bien. Ya saben que pueden hacer todas las preguntas, consultas, dudas que puedan tener y puedan querer, y yo gustosamente les voy a contestar. Esas preguntas pueden ser por la caja de comentarios o pueden ser mediante el micrófono. Creo que hay la opción de levantar la mano, levantan la mano y lo desarrollamos. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, eso como algo importante y necesario de entender. Entonces, ya pueden hacer sus preguntas, dudas o consultas que yo estoy presto a absolverlas. Listo. Ahora, ¿qué es la potestad sancionadora? ¿O de dónde nace la potestad sancionadora? Para poder empezar, debemos decir que esta es una actuación o es una actividad de la administración pública que nace dentro del ejercicio de la función administrativa. Y que como finalidad, primero hay que entender que el ejercicio sancionador es de carácter, primero, de control social. O sea, la finalidad del sancionador, estimados doctores y doctoras, tiene una finalidad eminentemente de control social, porque se debe entender que si yo voy a emitir una sanción a un administrado, limitándole de un goce de un derecho, es para que este administrado no vuelva a cometer la conducta infractora o no vuelva a cometer la falta. Entender también que esta facultad de control social no solamente es en relación al administrado, sino que también en relación a la sociedad. Porque si yo a una empresa lo multo con 500 UITs por destruir o alterar el ambiente,
Eso quiere decir que, para que otra empresa quiera realizar actividades parecidas o actividades que limiten este tipo de actuación, se pondrán a pensar y dirán, oye, de verdad, esto es la actuación debida. Ya es algo que debemos considerar dentro del ejercicio administrativo. O sea, primero, sanción o actuación sancionadora, actividad de control social, necesariamente. Ahora, hablar también de esa actuación represiva, ¿sí? Represiva porque limita derechos, porque modifica situaciones jurídicas al administrado, es una realidad. Y algo que debemos entender es que esa actuación sancionadora por parte de la administración pública, ¿sí? Eh, es limitante, ¿sí? O sea, es bastante limitante. Y al ser limitante, y eso es lo que vamos a reflexionar hoy, esta tiene que ser aplicada en mérito a las garantías administrativas. Y me dirán, y Alison, ¿y dónde se encuentran las garantías administrativas? ¿O dónde vamos a encontrar esas garantías administrativas? ¿O los estándares mínimos en relación a garantías administrativas? Y la respuesta es en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y obviamente esa aplicación de la legalidad de la Ley del Procedimiento Administrativo General como ley madre o como norma madre va a ser supeditada a todos los procedimientos especiales en cuanto a principios, en cuanto a actuación probatoria, en cuanto a garantías administrativas. Sin embargo, si bien existe un estándar mínimo, esto no impide a que se puedan aplicar otras garantías de carácter constitucional. Es más, podríamos llegar a una primera idea base, que todo lo sancionador administrativo, ¿sí? O que todo lo aplicable al sancionador administrativo tiene que tener una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Las mismas que son aplicables al proceso penal. O sea, todas las garantías que vamos a traer del derecho penal, el ne bis in idem, el indubio pro reo, la presunción de inocencia, la razonabilidad, la proporcionalidad, la legalidad y demás principios enarbolados y aplicables al derecho penal, también van a ser aplicables al derecho administrativo sancionador. Es más, si quisiéramos ir un poco más allá, las garantías, por ejemplo, que nazcan de los convenios internacionales, como por ejemplo el, eh, los pactos en cuanto a derechos constitucionales firmados, ¿no? O en convenios con otros países, también van a ser aplicables a la estructura administrativa. O por ejemplo el Pacto de San José en cuanto a garantías administrativas en cuanto a la actuación penal, también son aplicables al derecho administrativo sancionador. Ahora, algo que sí debemos entender y tal vez ser un poco críticos, ¿sí? Es la actuación o el ejercicio, ¿sí? De algunas garantías que todavía no se logra comprender en toda su amplitud dentro de la actividad sancionadora. Por ejemplo, la presunción, ¿no?, de inocencia, que dentro del derecho administrativo se va a llamar la presunción, ¿sí?, de licitud, que es la misma aplicación, ¿no?, pero que en muchas entidades públicas no se está aplicando de manera eficiente, o la no colaboración a la imputación. Claro, o sea, yo como investigado no tengo la obligación y el deber de colaborar con la fiscalía para que me penalicen o me sancionen. Pero en el derecho administrativo aparece una figura bastante criticada, por cierto, que por ejemplo le da potestad a ciertas entidades públicas
por no colaborar con su actividad sancionadora. Caso EFA, caso tributario, caso SUNAFIL, por ejemplo, que son sancionadores que de alguna forma que la no colaboración administrativa ya de por medio te considera y te incluye una sanción. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no? De cómo está evolucionando algo que es cierto también, es que el derecho sancionador es mucho más joven y mucho más nuevo que el derecho penal, y es más, el garantismo administrativo es algo que todavía recién está en desarrollo. Sí, si bien es un tema que ya dentro del Perú, dentro del derecho penal se habla desde mucho tiempo, pero en el derecho administrativo, si bien en la teoría o en la dogmática se maneja ya esos presupuestos, el gran problema es su aplicabilidad a una realidad objetiva, ¿no? Que creo que es lo latente, lo cotidiano y con lo que trabaja el administrado día a día. Entonces, eso también como un punto. ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Listo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pueden prender su micrófono, no hay ningún problema. Listo. Seguimos. Un rato voy a apagar mi micrófono, por favor, para poder estornudar. Si hago esos pequeños cortes, estoy un poco... Listo. Seguimos hablando ahora un poco del poder disciplinario, ¿no? De cómo se desarrolla, cuál es su actuación, cómo este se manifiesta. Primero hay que entender que el poder disciplinario o la potestad disciplinaria, dependiendo, ¿no?, la línea que queramos seguir para poder, es esa potestad también sancionadora, pero que se va a aplicar a los servidores civiles. O sea, la responsabilidad administrativa para el servidor civil. Entonces, la idea base, y por eso quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de lo disciplinario, también no va a tener garantías tan igual como las que se puede llevar en un procedimiento sancionador. Pero acá también hay otra observación, que la ley del servicio civil, la 30.057, dentro de su desarrollo y dentro de su aplicación, va a tener situaciones, ¿sí? Va a tener situaciones en las cuales la potestad disciplinaria, ¿sí?, o las garantías sancionadoras, en muchos casos se van a vulnerar en el disciplinario. Es más, después de unos cuantos años de estudio al tema disciplinario, he llegado a una conclusión en relación a otros procedimientos. Es uno de los más draconianos que existe el disciplinario. Sí, de verdad, o sea, hay muchas garantías, incluso de carácter constitucional, que en el disciplinario se vulnera. Pero bueno, eso es otra historia, tal vez en algún momento con más tiempo podamos explicarlo, ¿no? Pero tenemos que tener que también en la actuación y en la actividad disciplinaria ejercida, ¿no?, en este caso por las entidades públicas, en relación a sus servidores, va a ser aplicable en mérito, ¿sí?, al, al servidor, ¿no? O sea, la potestad que tiene la administración pública de poder sancionar a los servidores civiles, que como les dije, se van a aplicar también las garantías relativas al sancionador dentro de su estructura y de su desarrollo. Vamos a hablar de algunos principios dentro de la actuación disciplinaria o dentro de la actuación sancionadora, no de todos, sino los que están más ligados para poder hablar de las faltas y sanciones, ¿sí? Muy bien.
Listo. ¿Cuáles son esos principios que van a ser aplicables, ¿no? A una realidad administrativa, sobre todo en el análisis de infracciones y sanciones? Bueno, primero vamos a tener, por ejemplo, a los principios como la legalidad. ¿Qué te dice la legalidad? La legalidad te dice que solo se puede ejercer potestad sancionadora o atribuir potestad sancionadora con normas con rango de ley. Eso quiere decir que es la ley, o sea, en otras palabras, eso quiere decir que es la ley la que va a determinar las conductas sancionables. La ley va a ser la que va a determinar las infracciones y las sanciones. Y por lo que está proscrito, prohibido, que se pueda otorgar potestad sancionadora con normas con rango reglamentario. Entonces, solo por normas con rango de ley, cabe atribuir a las entidades potestad sancionadora y también las consecuencias administrativas. Eso quiere decir infracciones, sanciones y medidas correctivas. Ahora, hay ciertos supuestos en la que es la propia ley la que te va a permitir, con normas de rango reglamentario, regular procedimientos sancionadores y por ende las infracciones, las sanciones y las medidas correctivas, como en el caso del derecho municipal, por ejemplo, o del derecho regional, en las cuales es la propia ley orgánica de municipalidades o la ley de gobiernos regionales la que te dice, oye señor, tú mediante norma reglamentaria puedes regular tus procedimientos sancionadores y por consiguiente las consecuencias del mismo. ¿Sí? Y estas puede ser una ley orgánica, un decreto legislativo, un decreto ley. Entonces, esto es el primer presupuesto que se debe entender dentro del marco de la legalidad, ¿no? Para entender el contexto general de lo que es la legalidad. Pegadito, algunos dogmáticos establecen como un subprincipio de la legalidad, está la tipicidad. Claro, que es un presupuesto base fundamental para entender la naturaleza de la sanción administrativa y de las faltas administrativas, que básicamente te dice de manera taxativa que solo constituye conductas sancionables administrativamente aquellas que han sido previstas con norma con rango de ley. Y acá, por ejemplo, podríamos hacer una crítica a lo que establece el disciplinario, ¿no? Por ejemplo, dentro del procedimiento disciplinario, la ley 30.057, es decir, la ley del servicio civil, en ninguna parte, establece, ¿sí?, que servir ente rector en regulación de recursos humanos pueda crear infracciones, ¿sí? Este es un punto que debemos considerar. Por ejemplo, pero, ¿qué es lo que ha hecho servir? Mediante su reglamento de procedimiento administrativo disciplinario, ha creado infracciones. Y eso atenta contra el principio de tipicidad. Entonces, este principio de tipicidad va a ser una garantía en relación a que la ley o es la ley la que va a defender, ¿no?, o va a establecer los ilícitos administrativos y por ende también las consecuencias administrativas de las mismas. ¿Sí? Entonces, hay algunos puntos, ¿no?, para poder considerar. Otro, la razonabilidad. ¿Qué dice la razonabilidad? ¿O qué establece por lo menos la razonabilidad? Primero,
la razonabilidad va a establecer o va a ser un principio, no solamente para la aplicación de sanciones, sino para garantizar toda la actuación administrativa, en cuanto a medidas correctivas, en cuanto a medidas cautelares, o sea, y es más, toda la actividad probatoria, porque no se olviden que dentro del procedimiento administrativo, quien tiene la carga de la prueba es la administración pública, ¿sí? Ahora, esta razonabilidad, ¿sí?, para la aplicación y el desarrollo de la actuación típica o de la tipicidad, por eso es que estamos hablando hoy de infracciones y sanciones, va a regular la determinación de la sanción. Y acá hay algo interesante que debemos analizar. No todos los procedimientos sancionadores o no toda la actividad sancionadora, ¿sí? No toda la actividad sancionadora tiene fórmulas objetivas para poder determinar la sanción. Claro, se está trabajando en el marco incluso del análisis económico del derecho, se está haciendo y se está trabajando arduo en temas regulatorios para poder tener criterios racionales para poder determinar una sanción, o criterios más que racionales objetivos, y que parten del principio de justicia, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Que no se llegue al exceso de punición. Es decir, que una sanción no sea tan, pero tan desproporcional que afecte en todo sentido y en toda medida los derechos del administrado. O sea, no se puede establecer eso. O sea, la punición tiene que ser algo objetivo, no subjetivo. ¿Y por qué hablo de un criterio objetivo? Porque tiene que estar determinado en el marco del beneficio ilícito resultante, en la probabilidad por ejemplo, de la detección de la infracción, en el perjuicio económico. Es más, la ley del procedimiento administrativo general así lo establece los criterios. Pero a través de esos criterios existe otro punto que debemos considerar, y es la libertad discrecional del sancionador o de quien va a sancionar para su aplicación. Claro, porque para mí el perjuicio económico puede ser en mérito a los criterios, ¿no?, que se establecen en cuanto a la ponderación de la razonabilidad de la sanción, 1.000.000 de soles, pero para otro servidor puede ser 2 millones. Entonces, ¿cuál es el criterio objetivo para poder determinar si es 1 millón o 2 millones? Eso es uno de los grandes hitos que de verdad se está trabajando en la comunidad jurídica para poder determinar. Claro, hay ciertos criterios que ya establecen parámetros para ponderar, ¿no? Porque es cierto, no establecen cuál es la gravedad de la pena o cuál es la gravedad de la sanción. Lo único que te dicen es la conducta sancionable y las consecuencias jurídicas, pero no te dice, como en el derecho penal, por ejemplo, de 5 a 15 años, o las causales o las agravantes serán las siguientes. No te habla de eso. A veces lo único que te dice es cuál es la sanción que se va a aplicar. Hay ciertos sancionadores, por ejemplo, Sunafil, que sí establece criterios para poder determinar la ponderación de la sanción. Ellos establecen 3 criterios, ¿no? Y en justo eso tú encuadras y dices, bueno, en mérito esto se puede aplicar esta sanción, ¿no? Pues primero te dice qué tipo de empresa eres, segundo te dice qué tipo de, de cuántos trabajadores han resultado afectados, y el tercer criterio que utiliza, cuál es la gravedad de la sanción. Entonces, es un análisis bastante objetivo para poder decir de tanto a tanto te puedo penalizar o sancionar. Pero dentro del sancionador
o dentro de los criterios de muchos sancionadores, incluidos el disciplinario, no establecen esos criterios de cuánto a cuánto va a ser la sanción. Claro, otro ejemplo objetivo que para mí es un poco simplista, pero válido al final, mejor es tener ello a que no se tenga ningún criterio, es el tema de tránsito, ¿no? O sea, por ejemplo, en tránsito se maneja cuadros y se establecen categorías y conductas, pero en los demás sancionadores no vamos a encontrar esa ponderación o ese criterio. Eso como un detalle, ¿no? Creo que hay preguntas por ahí. Es preciso señalar que si bien la razonabilidad en cuanto a la aplicación de la sanción busca que esta punición no sea demasiado gravosa, o sea justa, o sea objetiva en relación a la conducta cometida, pero contrario a Samsung, también esa razonabilidad va a ser la que va a perseguir que la propia sanción cumpla su finalidad. En otras palabras, que no sea tan mínima, que no sea tan leve o tan simple que no cumpla con su finalidad. ¿Sí? Entonces eso como un punto importante y necesario de entender. O sea, yo les comento un caso que tuve hace un tiempo en una entidad pública, justo en un tema disciplinario, y es que un administrado que había cometido, de verdad, así de la forma, no sé si el término es correcto, descarada posible, un tema de nepotismo, ¿no? O sea, eran un hermano que contrató a su otro medio hermano, literalmente. Y como se venía toda la responsabilidad administrativa, el PAT, ¿sí?, decidió sancionarla con 3 días de suspensión. Y yo me pongo a pensar, ¿y de verdad es proporcional esa sanción a la manera tan descarada que se cometió la misma? O sea, eso es algo que también debemos considerar dentro del disciplinario, ¿sí? Entonces, eso como un punto necesario de entender y de conocer, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Sí, me dejo entender, por favor, confírmenme. Doctor, Jorge, te escucho. sí, aprovechando la oportunidad, así como usted menciona que hay problemas en cuanto a la legalidad, también hay, por lo que he leído, algunos problemas en cuanto a la tipicidad, por cuanto algunas conductas sancionales no son específicamente determinadas por la norma legal, y eso conlleva que algunos procesos terminen en nulidad. Por ejemplo, el caso más típico, si no me equivoco, es el doctor Walde Jauregui, ¿no? Fue supremo, que alguna vez fue sancionado por, si no me equivoco, por el propio CNM, y eso llegó al tribunal y fue anulado. Eh, ¿Por qué traigo a colación este asunto? Porque efectivamente, como usted menciona, hay problemas que se dejan a demasiada discrecionalidad de la persona que está llevando el proceso, no solamente a la hora de aplicar la sanción, sino yo creo que el principal problema es a la hora de establecer la conducta sancionable con especificidad y a partir de ahí ya determinar si es que cabe, ¿no?, la sanción que se aplicaría. No sé si podría ampliar algo sobre ese punto. Gracias. Claro, es que es un tema, como te digo, yo encuentro una justificación a esto. ¿Por qué se está dando esto? Yo creo que es por la misma evolución del derecho administrativo, pero por lo menos ya estamos cumpliendo las garantías mínimas. Porque te comentaré que antes de la revolución administrativa que se dio en el 2016 a través del decreto legislativo 1272, esto era inconcebible,
porque muchas entidades públicas aplicaban a diestra y siniestra sanciones sin ningún criterio, o sea, aplicaban criterios de analogía de sanción, de actuaciones extensivas de la aplicación de la sanción, cosa que vulneraba, ¿no? Y a veces con el famoso fantasma o la sombra de la eficacia, ¿no? Y la eficiencia de la administración pública, que hasta la fecha, de verdad, no le encuentro un contexto o una interpretación justificable a la irracionalidad, se sancionaban de verdad de manera, o sea, muy arbitrario, ¿no? En relación a los administrados. Y por eso es que muchos casos de estos que se judicializaban eran perdidos. Entonces, ¿por qué? Porque no había un criterio estandarizado, y no solamente te hablo de la tipicidad, te hablo de los demás criterios, de la razonabilidad. Yo les cuento un caso que hace un tiempo un alcalde se salvó de pelitos de irse a la cárcel porque su jefe de fiscalización, que sí le dieron prisión preventiva, pues es una discusión de carácter penal, con una ordenanza municipal y cero proporcionalidad, o sea, interpretando la legalidad en, en suerte de la administración pública, es una demolición de un mercado. O sea, solamente con una norma a nivel administrativo. Entonces, de verdad, la pregunta es, ¿esto es racional? Pero es legal, sí es legal, pero la interpretación del sancionador o de cualquier actuación limitante de derechos tiene que ser interpretado a favor del administrado, no a favor de la administración pública. ¿Sí? Entonces, eso como un punto que debemos entender y conocer. Un minuto, por favor. Me ha apagado la luz. Un minutito, por favor. Me habían apagado la luz de la oficina. Sí, sí pude contestar tu pregunta, ¿no, doctor? Sí, era un comentario, sí, gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Entonces no se olviden que la razonabilidad tiene esas dos caras de la misma moneda, ¿no? Una en que no exista un exceso de punibilidad y la otra que la sanción cumpla su finalidad, ¿no? Esa finalidad, si bien limitante de derechos, pero ulteriormente de control social, ¿verdad? O sea, la finalidad de la sanción, la finalidad de la pena va a estar muy encauzado por el criterio de razonabilidad, ¿sí? Entonces eso como un punto. Listo. ¿Algún otro comentario por ahí? Listo. Seguimos. Bueno, es una norma un tanto más objetiva, ¿no? Que básicamente te dice que es ley retroactividad, y esta es entendida como aquellas disposiciones sancionadoras, ¿sí? Eh, que van a sancionar o van a conducir un proceso en mérito a la conducta, ¿no? Sancionable, o en mérito a la comisión del hecho, ¿no? De una forma más sencilla de poder explicar con qué norma me van a sancionar, con aquella que estaba vigente al momento de cometer la sanción. Y no solamente en la aplicación de la sanción, sino también en la aplicación, ¿sí?, de las demás garantías. Por ejemplo, no había una medida correctiva en la aplicación de en determinada situación jurídica, es imposible que ésta se aplique. Porque siempre, o sea, se tiene que interpretar la norma a favor del administrado. Ahora, acá en la retroactividad administrativa también existe la retroactividad benigna, ¿no? Salvo que la norma jurídica penal posterior sea más favorable,
se aplicará al hecho cometido. Creo que esto, si todos son abogados, o la mayoría son abogados, esto es la aplicación de aplicación de retroactividad de manera literal traído del derecho penal. Listo. Listo. Otro principio regulado o aplicable, ¿no?, al ejercicio sancionador es el concurso de infracciones. Y básicamente el concurso de infracciones te dice lo siguiente: cuando por una conducta que pueda ser calificada con más de 2 infracciones, se aplicará la sanción prevista con la que tenga mayor gravedad. También, ¿no?, pues el famoso análisis del concurso ideal de delito, ¿no?, que acá sería un concurso ideal de infracciones. O sea, se aplica la sanción más grave. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿sí? Y eso es algo que a veces se discute, ¿no?, demasiado. ¿Qué pasa si por un mismo hecho cometo más de 2 infracciones? Y estas 2 infracciones no tienen una regulación estandarizada, lo que hablamos hace un momento, ¿no?, la libertad discrecional. Entonces es un poco complicado hacer un análisis objetivo del concurso de infracciones. Pero es algo que también es muy recurrente y que se aplica, ¿sí?, en la actuación administrativa. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y por último, otro principio ligado, ¿no? Y cuando termino el tema de principios, cosa que puedo hablar un poco más de lo que es la infracción, de lo que es la medida correctiva, es la continuación de infracciones, ¿no? La continuación de infracciones básicamente te dice que se requiere que para que, y esto es algo que personalmente no lo comprendo mucho, o por lo menos no le encuentro una justificación jurídica objetiva del tema de la continuación de infracciones. ¿Por qué? Porque te dicen, señor, si tú te quieren abrir un procedimiento sancionador, ¿sí?, nuevamente por el mismo hecho, tiene que pasar por lo menos 30 días de la última imposición de la sanción. Entonces, esto nos trae a varios presupuestos. ¿Qué pasa si durante un año, vamos a ponernos en el escenario de alteración o modificación de patrimonio cultural? ¿Ya? Entonces, en ese contexto de modificación y de alteración del patrimonio cultural, una persona ha venido destruyendo paulatinamente patrimonio cultural durante un año o 2 años. Digamos, él tenía una chacra colindante donde la persona se dedicaba a temas de agricultura y producto de esto iba afectando un patrimonio arqueológico. Y la pregunta es, ¿y cómo ponderamos por cada día, por cada vez que lo hizo y no? Y la regla te dice esto todo lo acumulas a un proceso, solo que vas a hablar de la teoría de la continuación de infracciones. Pero ¿qué pasa si ya lo sancioné? ¿O qué pasa si es que en este escenario ya me iniciaron el sancionador, ¿sí?, y yo sigo cometiendo la infracción? Claro, yo soy agricultor y es mi único sustento de vida y estoy entre la espada y la pared entre lo sancionable y mi medio de vida. Que esto es un caso bastante interesante. Entonces voy a seguir haciendo la actividad. Y la pregunta es, ¿y hasta cuándo van a ponderar dentro de este procedimiento sancionador? ¿O cómo lo van a ponderar? Y la regla te dice que tú, incluso hasta un día antes, si tú sigues cometiendo la infracción, tienes que acumular este proceso. ¿Sí? Y después de eso tienes que esperar un mes, si quieres, después de la sanción, si quieres iniciar un nuevo procedimiento sancionador. ¿Sí? Muy bien. Listo, hasta acá con los principios. Preguntas. ¿Preguntas, alguna consulta que tengan en relación a lo que venimos desarrollando hasta ahora?
¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? ¿Hasta acá estamos bien? Doctor, No, Jorge. pensando en la eficacia de los procedimientos sancionadores como medidas de control social que ustedes, que sabemos que tienen, por ejemplo, estaba pensando en las a veces inexistentes eh, sanciones que deberían aplicar las entidades, los entes reguladores, ¿no? Me refiero a Sindermin, por ejemplo, ¿no? Acá en Cañete tenemos a Sindermin y, bueno, conozco de cerca, porque yo vivo cerca de ese local, la labor es casi nula, ¿no? A pesar de que a veces hay quejas, reclamos, no sé, estábamos hablando a veces desde el punto de vista del sancionado, ¿no? Que podrían cometerse abusos en contra de él, pero también a veces pasa lo contrario. Cuando debería haber un control por la entidad que debería sancionar, no se produce esta. Entonces, no solamente hay por un lado deficiencias, sino también por el otro, ¿no? Claro, y eso es una realidad. Lo que pasa es que los organismos reguladores, como cualquier otra entidad, también tienen su estructura administrativa. Entonces, ahí acá no estamos en un problema de carácter jurídico. O sea, la deficiencia ya no es un tema de carácter, o por ejemplo, la falta de atención o la falta de personal, ya no es un tema de carácter jurídico que nos incumbe como abogados, sino ya es una discusión a nivel de gestión. Y eso también es otro conflicto, ¿no? Porque en muchos lugares existen entidades reguladoras o que realizan control social y estas no son funcionales, ¿no? O su funcionabilidad de verdad es muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces, pero eso ya no es un problema de carácter jurídico, sino ya es un problema de carácter de gestión pública y para eso existen medios, ¿no? Para poder quejar a su órgano de control interno o presentar denuncias al órgano regulador central. Entonces, ¿para qué? Para que se prevea ese tema de deficiencias. Entonces, o sea, eso es algo que debemos aprender a separar, ¿no? Lo sancionador o lo que es jurídico y lo que nos limita a nivel administrativo. Listo. Muy bien. ¿Tiene una pregunta? Sigamos, por favor. ¿Qué es la infracción? Creo que hay tres cosas que debemos entender bien. Primero, ¿qué es la infracción? Debe entenderse como la infracción, primero como toda contravención a las obligaciones y prohibiciones expresadas en ley. ¿Sí? Todo aquello que contraviene, todo aquello que atenta con aquello contra la legalidad. Podríamos decir incluso que la infracción es un presupuesto administrativo. Claro, no puede haber sanción si no hay regulado o no hay la comisión de una infracción. Lo que digamos, ¿no? No hay pena si no hay supuesto de hecho que se cometa. Ya, es la misma regla. No hay consecuencia jurídica si no hay la comisión de una infracción. Ahora, esta infracción, tanto como en el derecho penal, puede ser por acción o puede ser por omisión. Y se considera como una conducta ilícita, ¿no? Dentro de un ordenamiento jurídico, porque es el ordenamiento jurídico quien lo va a determinar y por ende también va a generar sus consecuencias jurídicas o sus consecuencias administrativas. Ahora, es importante señalar, ¿sí?, que toda infracción o contiene un acto o contiene una omisión que genera consecuencias administrativas, ¿sí?
Ahora, otra cosa es que no se puede confundir la infracción con las faltas a nivel de administración interna, es decir, ni con el disciplinario ni con los reglamentos internos. Eso está regulado, como bien les decía, por la actuación disciplinaria. Entonces hay un contexto, creo, bastante interesante dentro de lo administrativo, ¿no? ¿Algún comentario o pregunta en relación al tema de la infracción? No se olviden que una infracción, para que sea válida o para que genere consecuencias jurídicas, tiene que ser típica. Es decir, un texto normativo lo tiene que reconocer su naturaleza ilícita. Ahí la relación de hablar de la legalidad, de la tipicidad y de lo que venimos hablando en minutos anteriores. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué es la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa va a radicar en las consecuencias que van a derivar de acciones y omisiones. ¿Sí? O sea, punto claro. Responsabilidad administrativa radica en la consecuencia de un deber o de una cosa que no debe hacer. No hay otra forma. Por otro lado, la responsabilidad administrativa es el deber de responder por los daños o perjuicios causados por una infracción en cumplimiento de una norma. ¿Por qué? Porque si bien esta va a radicar de una acción o de una omisión, pero también al momento de su comisión, es decir, de la acción o de la inacción, va a generar consecuencias. Esas consecuencias por los perjuicios, por el acto ilícito cometido o por los daños que pueda ocasionar al bien público, va a generar responsabilidad. Y esa responsabilidad se va a materializar en sanciones. Sí me dejo entender, ¿no? Porque la responsabilidad administrativa está en la discusión, ¿sí? Está en la discusión del presupuesto de culpabilidad. Incluso hay una discusión de si la responsabilidad administrativa es subjetiva, y yo creo que sí. Es más, la ley del procedimiento administrativo establece que es de carácter subjetiva, salvo, ¿sí? Me corta un poco la dirección. Entonces, esta responsabilidad administrativa que habla del presupuesto de culpabilidad necesariamente es de carácter subjetiva. Necesariamente. ¿Sí? Y por ende, se tiene que discutir el tema del dolo o la culpa, que son componentes de tipo penal, ¿sí? Pero que necesariamente se tienen que discutir. Ahora, algo que debemos señalar también es que la propia ley del procedimiento administrativo general establece
responsabilidad administrativa en ciertos procedimientos que sí es de carácter objetivo. O sea, que no hay una discusión de dolo o culpa, simplemente de comisión de la acción. Por ejemplo, contrataciones con el Estado, o por ejemplo, el tema de responsabilidades ambientales. O incluso podríamos hablar aquí del tema de responsabilidades a nivel, a ver, ¿cómo lo llamamos? Por ejemplo, tributario. En lo tributario también no hay una discusión de dolo culpa, ni en lo laboral tampoco de SUNAFIL. Simplemente que se haya cometido, que tú hayas incumplido la declaración de tus impuestos. Pero no lo hizo mi contador, sí, pues no hay una discusión de culpabilidad, hay una discusión de responsabilidad administrativa. Sí, por ahí alguien quería participar. Doctor, yo levanté la mano. No, solamente le iba a pedir una aclaración sobre lo que acaba de decir. Justamente en la diapositiva anterior mencionaba que la responsabilidad administrativa es objetiva por regla. No, no, Y hay bueno, un pequeño error. Sí, sí, es subjetiva. Es subjetivo. claro, sí, sí, claro. Sí, para hacer una aclaración. Listo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Listo. Ahora hablemos un poco de la sanción, ¿no? ¿De qué es la sanción administrativa? ¿En qué se fundamenta la sanción administrativa? Hoy hemos hablado de la infracción del presupuesto, de hecho, y hemos hablado de la responsabilidad, ¿sí? Pero ahora también vamos a hablar de la sanción administrativa, que es la consecuencia jurídica. O sea, esa consecuencia que nace de la responsabilidad se llama sanción administrativa. Porque básicamente la intención, por eso, primer punto que se debe considerar, es que la sanción administrativa tiene como finalidad generar un control social. O sea, una finalidad de desincentivar, ¿sí?, las conductas consideradas socialmente reprochables, pero que no se podrían considerar tan gravosas como para considerarlas tipificadas en lo penal, o que su propia naturaleza jurídica no genera responsabilidad penal, porque también hay que decirlo, ¿no? No es que el derecho administrativo o el sancionador administrativo sea menos lesivo que el penal. De verdad hay sancionadores administrativos que son muy gravosos, ¿no? El tributario o el tema en relación a temas de competencia o de regulación de mercados, de verdad sus sanciones son draconianas. O sea, de verdad literalmente manda a la quiebra a cualquier servidor. Listo. Como ya hemos señalado, debemos precisar que también la sanción administrativa, ¿qué es dentro de la actuación procesal? Un acto administrativo. ¿Por qué es un acto administrativo eso? Porque básicamente es una decisión de la administración pública que en este caso limita derechos del administrado y que fácilmente se puede individualizar. ¿Sí? Es un acto de gravamen. Es más, recordando al maestro de García de Enterría, ¿sí?, la sanción dice que es un mal infringido por la administración pública para poder reprochar una conducta ilegal, ¿sí? Porque esta sanción va a privar, va a restringir, va a suspender determinados derechos o bienes jurídicos del administrado. Y siempre tiene que haber un supuesto de hecho. Listo. Ahora,
ahondando un poco el tema del acto administrativo, por ende tiene toda la connotación de un acto administrativo, por ende es apelable. Si todo acto es ejecutable, tiene un presupuesto de ejecutoriedad, perdón. Por eso que hablamos de ahí de las actuaciones coactivas, ¿no? O sea, eso es reclamable. Es más, la administración pública puede usar sus medios para poder reprochar. O sea, un acto de gravamen, ¿no? Listo. Preguntas en relación a la sanción administrativa. Comentarios. Voy a esperar unos minutos. ¿Qué tipos de sanción administrativa podemos encontrar, no? Por lo menos yo he podido encontrar algunas categorías, ¿no? Que no son las únicas, pero creo que son las más comunes o las más usuales, ¿no? Y yo creo que una de las, indefectiblemente, la sanción por excelencia es la multa, ¿sí? O sea, y la multa es un acto que constituye un gravamen, sobre todo a la esfera patrimonial del administrado, o sea, el patrimonio, ¿sí? Y la amonestación además posee un protagonismo interesante, ¿no? Está como otro tipo de sanción, ¿no? Sobre todo en lo disciplinario, ¿no? Ahora, otra forma de sanción muy común es aquella que suspende derechos o suspende actividades, o sea, las suspensiones, ¿no? Como se puede dar en el caso de contrataciones con el Estado. Claro, suspenden la actividad de la empresa, del profesional, claro. O que también esta suspensión se da dentro del disciplinario, incluso dentro del sancionador a servidores civiles a cargo de la Contraloría General de la República. Entonces, también, ¿no? Eso es imposibilitar la realización de una acción, ya sea de manera, sobre todo de manera temporal, en actuaciones, ¿no? Creo que en el tema de la Superintendencia Nacional de Salud, es decir, su salud, también inhabilita profesionales o inhabilita empresas, ¿no? Y otra forma también es el tema de las revocaciones, ¿no? Que básicamente hace incidencia o regula o establece que un acto administrativo quede sin efectos, ¿no? O que se modifique un acto administrativo que en un momento le daba ciertos goces o ciertos derechos al administrado, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas en relación a la sanción? ¿Cuáles son los criterios para poder ponderar la sanción? ¿Alguien ha prendido su micrófono? Creo. Sí, con mucho gusto, no hay problema. Listo. ¿Cuáles son los criterios para poder ponderar o para poder determinar la aplicación de la sanción? Como les decía, si bien no en todos los sancionadores se está haciendo un análisis
matemático, del criterio de la aplicación de la sanción, ¿sí? Pero es bueno y es preciso señalar que esta ponderación, o estos criterios de ponderación, establecen varias actuaciones o varias actividades. Por ejemplo, el beneficio ilícitamente resultante de la comisión de una infracción, la probabilidad de la detección de la infracción, incluso el criterio de ponderación en cuanto a la gravedad del daño, del interés público o del bien jurídico protegido, el perjuicio económicamente causado, también es otro criterio, ¿sí? que se debe considerar, y va a haber ciertos casos en los que no se puede ponderar de manera económica. O sea, no hay una ponderación a nivel económico. O sea, perdón, no hay un perjuicio económico. Otro punto es la reincidencia, ¿sí? Por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 1 año desde que quedó, ¿no?, la resolución, es decir, un supuesto, una causal de agravante, no sé si se podría entender así, pero básicamente si alguien es reincidente, la sanción consecuente es más gravosa, ¿no? Y también, y ahí entra, ¿no?, el contexto de análisis subjetivo de la sanción, que son las circunstancias en las que se cometieron la infracción, para hacer un análisis si existió dolo o culpa en la comisión de esta conducta ilícita, ¿no? Y por otro lado, la existencia o no de la intencionalidad en la conducta del infractor. Entonces, esos son los criterios que vamos a considerar. Listo. ¿Preguntas? ¿Consultas? Doctor, sobre este punto G, la existencia o no de intencionalidad, que obviamente se refiere a la parte subjetiva del tipo. Claro, también. Claro, solamente que la verdad que no me quedó claro, porque efectivamente sabemos que está en materia sancionatoria penal, está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Y por lo que entiendo también se extiende al procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, usted acaba de mencionar como ejemplos que a pesar de eso, por ejemplo, la SUNAT, cuando aplica una sanción, digamos multa, nunca se pone a analizar entre los criterios de la resolución que tuvo la intención o no de incumplir con determinada declaración, no lo sé. Entonces, como que sería contradictorio, o en todo caso ese punto no me quedó claro de su explicación. Digo, lo que ¿Se pasa es que aplica o no se aplica la sí, responsabilidad objetiva? pero es la propia ley, por ejemplo, en este caso, la ley tributaria que establece que la responsabilidad es objetiva. O, por ejemplo, en materia de contrataciones con el Estado, la misma ley de contrataciones, cuando habla de su sancionador, establece que el sancionador en esta materia es objetiva, no subjetiva. O sea, ¿cuál es el presupuesto para aplicar responsabilidad objetiva? Que su propia ley lo regule así, o lo establezca así. Pero te diré que se han creado ciertos fantasmas, lo voy a llamar así, ciertos fantasmas, que pese a que la ley no lo dice, pero en la práctica aplican responsabilidad objetiva. Por ejemplo, casos UNAFIL. O sea, no debería ser, o sea, pero en la práctica eh, pareciera que lo aplican así, ¿no? Y nadie dice nada. Entonces, eso es un tema, ¿no? Y pese a que ya se ha discutido, ¿no?, el tema de la fiscalización laboral o de la responsabilidad sancionadora laboral, que no debería considerarse de carácter subjetivo. Ahora sí puedes contestar, ¿no?, tu pregunta, Jorge, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario?
Por último, explicar un poco qué son las medidas correctivas, ¿no? A veces las llaman en otros reglamentos medidas complementarias, incluso he visto medidas subsidiarias, creo que un reglamento por ahí, pero el término administrativo es medida correctiva, ¿no? Y esta básicamente buscan corregir, buscan reponer, reparar una situación alterada. Es decir, buscan proteger o restituir a la situación anterior de antes que se cometa el hecho. Pero también va a haber medidas correctivas que van a involucrar multas o actos de coacción. Ahora voy a pasar a explicar eso. Ahora, estas medidas correctivas también necesariamente tienen que estar tipificadas. Porque a veces pareciera que muchas medidas correctivas son incluso hasta más lesivas que las propias sanciones. Claro, por ejemplo, las pesquisas o las incautaciones a veces resultan ser más gravosas que la propia sanción. Ahora, por ejemplo, las medidas de reexposición son aquellas que tienen por objeto retornar o restituir al Estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción administrativa. Por ejemplo, el cierre de un local por parte de una municipalidad. ¿Qué está buscando? Que este local se ponga en regla. Si bien hay responsabilidad, si bien hay una sanción, pero la medida correctiva, ¿qué busca? Que usted, señor, que usted, señor, tenga la licencia para que pueda funcionar. O, por ejemplo, ordenar que se cese o se cierre o que se baje un cartel de publicidad engañosa. También. O una medida de remediación ambiental, reponer, ¿no? Pero también hay otras que son de carácter resarcitorios, que en algunos casos son aquellos que buscan recuperar los costos que la administración pública ha utilizado para generar ciertos gastos, ¿no? O si, por ejemplo, en temas ambientales o en temas de patrimonio cultural, es una medida, ¿no? Que básicamente busca recuperar el perjuicio, que no es una indemnización, pero que busca recuperar el perjuicio a veces para restituir el bien, ¿no? Que sea lesionado. Y por último son las medidas de coacción, ¿no? Que buscan forzar que el administrado cumpla con el deber, ¿no? Por ejemplo, las multas coercitivas aplicables por OEFA a una empresa o a una entidad pública. Por ejemplo, en el municipal a veces te ponen multas correctivas. ¿Por qué, señor? Porque usted no ha cumplido con los estándares mínimos que habíamos acordado. Listo, multa correctiva. Entonces también, ¿no? O a veces los forzamientos de ejecución administrativa, por ejemplo, lo que realizan los municipales cuando invaden las calles, ¿no? Entonces esas pesquisas, de las cuales en muchos casos no estoy de acuerdo, pero también es una forma de medida de coacción, ¿no? Que parte como una medida correctiva, ¿sí? Muy bien, hasta acá con la parte expositiva, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta más, otra consulta más, lo que pasa es que tengo otra actividad académica y voy a cerrar. Ahora no sé si hay alguna pregunta, consulta, igual acá tienen mi número, mi correo, me pueden buscar por Facebook, que siempre estoy compartiendo información importante en relación a temas de derecho administrativo y gestión pública. No sé si no hay más preguntas, estaría cerrando la clase aquí. Listo. Entonces,